a nuestro tema de estática, ¿ya? Vemos el tema de estática, la unidad 3, ¿no es cierto? Este tema está dentro de lo que es la mecánica. La mecánica básicamente, no sé si han visto ustedes en su mapa conceptual, está dividida en estática, cuerpos en reposo, cuerpos en movimiento y las causas que originan el movimiento de los cuerpos, que es dinámica, ¿no es cierto? Estática se encarga de estudiar todo lo que es los cuerpos en reposo, en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, y esto es uno de los temas más estudiados desde la antigüedad, ¿no es cierto? Para cualquier construcción nosotros tenemos que trabajar con cuerpos en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahora vamos a aplicar el tema de lo que es el producto vectorial acá, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer uso de lo que es el producto vectorial, ¿sí? Entonces, fíjense acá en el concepto de mecánica, dice mecánica estudia los cuerpos en reposo o en movimiento y lo que origina y afecta el movimiento de los cuerpos, ¿no es cierto? Básicamente nosotros lo hemos dividido en tres grandes temas y nosotros decimos que, vamos a aumentarle un poquito el volumen, ¿sí? La estática estudia las condiciones de equilibrio mecánico, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos condicionantes que deben cumplirse para que un cuerpo se encuentre en reposo, ¿no es cierto? Y acá tenemos dos condicionantes, ¿no es cierto? Que es la sumatoria de fuerzas, que se llama equilibrio de traslación, y la sumatoria de momentos o torques. En algunos libros lo van a ver como torques, en otros como momento de una fuerza. Igual tiene que ser igualado a cero, ¿no es cierto? Entonces, esas son las dos condiciones que se deben dar para que un sistema se encuentre en equilibrio. Nosotros vamos a empezar por el primero, y acá les pongo estos ejemplos. Por ejemplo, cuando yo tengo un cuerpo que está sujeto a cuerdas, ¿no es cierto? Estas cuerdas presentan tensiones y esas tensiones son fuerzas, ¿no es cierto? Nosotros después vamos a resolver estos ejercicios, ¿ya? Acá solamente se los pongo como ejemplo, enseguida los vamos a resolver. Antes de entrar a nuestro tema de estática, nosotros tenemos que analizar un poquito las leyes de Newton, ¿no es cierto? Isaac Newton fue uno de los físicos del 1500, 1600, ¿no es cierto? Que nos deja tres leyes, ¿no es cierto? La primera ley se llama ley de la inercia o del equilibrio, ¿no es cierto? La primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿no es cierto? Dice que todo cuerpo permanece o tiende a permanecer en reposo o con movimiento uniforme, ¿no es cierto? ¿Dónde nosotros podemos sentir, palpar esta ley? Nosotros cuando, por ejemplo, vamos en un vehículo y él te frena de golpe, ¿qué sucede? Tendemos a irnos hacia adelante, ¿no es cierto? Es por la inercia, ¿no es cierto? O cuando arranca, tendemos a irnos hacia atrás, ¿no es cierto? Esa es la inercia, ¿no es cierto? Porque nosotros somos masa, ¿no es cierto? Entonces todo cuerpo tiende, dice, a mantenerse en reposo o con movimiento uniforme, ¿no es cierto? Si actúa una fuerza externa, va a hacer que cambie ese estado, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera ley de la inercia y con esa vamos a trabajar ahora, ¿ya? Ahora nos vamos a abocar y vamos a trabajar con la primera ley de la inercia, que también es la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas igual a cero. Y la segunda ley, que después la vamos a ver en el tema de dinámica, básicamente, la segunda ley es que a mayor fuerza, cuando yo aplico una fuerza, tengo mayor movimiento. Cuando tengo mayor masa, menor movimiento, menor aceleración, ¿no es cierto? Entonces me dice esta segunda ley que la fuerza es proporcional al movimiento, ¿no es cierto? Y inversa a la masa, ¿no es cierto? Mayor masa me dificulta más moverme, ¿no es cierto? Esta es la segunda ley. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, ¿no es cierto? A cada acción de una fuerza siempre va a haber una reacción de la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿no es cierto? Esa es la ley de acción y reacción. Esas son las tres leyes de Newton. Por eso nosotros tenemos que conocer, básicamente nosotros vamos a trabajar con la primera. Luego nos vamos a definir el concepto de masa. Nosotros ya cuando veíamos magnitudes y unidades, decíamos que la masa es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Es una magnitud escalar y es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar, por ejemplo, yo digo 5 kilogramos y no direcciono, ¿no es cierto? 10 gramos, 200 gramos, ¿no es cierto? 3 libras, ¿sí? Nosotros medimos en
sistema MKS, CGS, en sistema inglés, ¿no es cierto? La masa. Entonces es una propiedad invariante, no varía la masa. Estemos aquí a menor altura, estamos en La Paz a mayor altura, estemos en la Luna o en cualquier otro planeta, nuestra masa va a ser la misma. Es una propiedad invariante, ¿ya? No cambia y además es una magnitud escalar, ¿sí? La masa es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Eso nosotros ya lo hemos recalcado cuando veíamos unidades, ¿no es cierto? Es una magnitud escalar, ¿sí? ¿Y qué es la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial, ¿no es cierto? Que modifica el estado, decíamos, de reposo o movimiento de un cuerpo. Toda fuerza aparece como la interacción de cuerpos, ¿no es cierto? Y acá nosotros también vamos a definir el concepto de peso, ¿no es cierto? ¿Qué es el peso? El peso es igual a la masa por la aceleración, pero ¿qué aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? ¿Sí? El peso es una fuerza que es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración de la gravedad, ¿sí? Esto nosotros lo vamos a definir acá, ¿ya? Porque acá creo que ya no tengo otra definición de... Entonces, estos conceptos nosotros tenemos que manejarlos, ¿sí? Concepto de masa, peso, a veces confundimos eso, ¿no es cierto? Entonces, es la estática, a pesar de la antigüedad, sigue vigente, ¿no es cierto? Es de importancia tal que se utiliza para todo, ¿no es cierto? Los ingenieros civiles, para construcciones, ¿no? De carreteras, de puentes, de edificios, de todo tipo de edificación, utilizamos la estática, ¿no es cierto? Nosotros con la estática tenemos que hacer el cálculo de cuánto van a soportar las vigas, ¿no es cierto? Entonces, todo el tema de estática es tan amplio y tan importante que los civiles básicamente van a necesitar todo el tiempo, ¿no es cierto? Se va a utilizar en la industria, en la construcción, en todos los temas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar acá con nuestra primera condición de equilibrio, que me dice que es el equilibrio de traslación, ¿no es cierto? Cuando yo quiero trasladar un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, acá yo voy a poner este cuerpo y le voy a aplicar fuerzas, ¿ya? Fíjense, acá le estoy aplicando a este cuerpo, tiene un peso, ¿no es cierto? Y le estoy aplicando acá una fuerza 1, estoy aplicando acá una fuerza 2, y este cuerpo tiene un peso. Le voy a poner acá peso para que ustedes vayan ya masa por gravedad, ¿no es cierto? Fíjense, yo a este sistema, yo tengo que trasladarlo a un sistema XY, ¿no es cierto? Un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué es lo que voy a tener acá en mi diagrama de cuerpo libre? Voy a tener esta fuerza 1. Voy a tener la fuerza 2. Y voy a tener el peso. ¿Sí? Yo voy a asumir que estas fuerzas yo tengo que tenerlas en X y en Y, ¿no es cierto? Yo voy a tener una fuerza aquí, voy a tener un alfa 1, ¿sí? Y acá voy a tener un alfa 1, de acá hasta acá. Y acá voy a tener un, llamémosle un tita, ¿no es cierto? Y voy a tener que hacer mi sumatoria de fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo acá?
Mi sumatoria de fuerza en X, mi sumatoria de fuerza en Y, ¿no es cierto? Fuerza en X. Fíjense que voy a tener en X. Voy a tener la fuerza 1, coseno de alfa, ¿no es cierto? Más la fuerza 2, coseno de tita. Después le voy a poner el símbolo acá. Igual a 0, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué es lo que voy a tener? La sumatoria de fuerzas en Y. Fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? A fuerza 1, seno de alfa, más fuerza 2, seno de tita, menos el peso. Le voy a poner peso acá. No, W lo voy a poner ya igual a 0. ¿Sí? No tengo en el espacio, ¿no es cierto? Entonces acá me falta poner el peso que le he puesto W, ¿no es cierto? Entonces yo tengo acá mi sumatoria de fuerza en X, mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Este es alfa, este es alfa. Ay, perdón, ahí está ahí. Este es tita, ¿no? Este es tita. ¿Sí? Si estuviera en el espacio tendría sumatoria de fuerza en Z, ¿no es cierto? Entonces, la condición que tiene que cumplirse es que esto sea igual a 0 para que mi sistema de acá esté en equilibrio, ¿no es cierto? Si no está igualando a 0, esto no está en equilibrio, ¿correcto? Entonces, esa es mi primera condición de equilibrio, ¿correcto? Sumatoria de fuerza. En X, en Y y en Z si estamos en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a trabajar, y acá si ustedes se fijan, vamos a tener que trabajar vectorialmente, ¿no? Descomponer en X, en Y, sacar la resultante, ya vamos a hacer enseguida nuestros ejemplos, ¿sí? Entonces nosotros vamos trabajando. Fíjense, igual acá. Tenemos, por ejemplo, con esto vamos a trabajar en el laboratorio la siguiente clase. Este es un aparejo potencial que me da un refuerzo. Fíjense, está en equilibrio, ¿no es cierto? Tengo polea fija. Esta es una polea fija, estas son poleas móviles. Y fíjense, el peso de acá se va dividiendo en dos, ¿no es cierto? Se va dividiendo en dos en cada polea móvil. Y si suponemos que este vale, vamos a suponer que este peso valga 10, acá va a valer 5, aquí va a valer 2.5, aquí va a valer 1.25. Entonces me va disminuyendo en cada polea móvil la mitad, ¿no es cierto? Esto se llama una máquina compuesta, ¿no es cierto? Este es un aparejo potencial. Acá igual, tengo una polea fija y tengo acá una polea móvil, ¿no es cierto? Acá esto me divide en dos. Si el peso vamos a suponer que es 10, acá va 5, acá va 5. Y esto solamente cambia el sentido de la fuerza, no me ahorra refuerzo, ¿no es cierto? La polea móvil no me ahorra refuerzo, solamente me cambia el sentido de la fuerza, ¿correcto? Fíjense acá, yo tengo un cuerpo que está sujeto a 3 cuerdas. Las tensiones, tensión 1, tensión 2, tensión 3, tienen que ser igual al peso para que el sistema no desequilibre, ¿no es cierto? Para que el sistema esté en reposo, ¿no es cierto? En este caso tengo un plano inclinado, tengo una fuerza que está jalando hacia arriba, tengo el peso siempre es vertical. Tengo una fuerza horizontal, tengo la fuerza normal, ¿no es cierto? Acá yo tendría que descomponer el peso y hacer mi sumatoria y descomponer esta fuerza, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá yo tengo que descomponer, por ejemplo, el peso, lo voy a descomponer con las mismas, este peso yo lo tengo que descomponer en peso en X y peso en Y, ¿no es cierto? Acá y acá, ¿no es cierto? Y esta fuerza de acá también la tengo que descomponer, ¿no es cierto? En fuerza acá y acá, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber descomponer perfectamente, por eso es que yo les he dado bastante sumatoria de vectores, ¿no es cierto? Entonces ustedes rápido tienen que saber
definir y ver dónde se repiten estos ángulos, ¿no es cierto? Acá este ángulo de 30 se va a repetir acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ángulo de 30 va a estar acá y acá va a estar 60, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué 60? Porque 30 más 60 son 90 y 90 acá son 180, ¿no es cierto? Acá también este de acá va a ser 30, ¿no es cierto? Este de acá, ¿cierto? Este ángulo va a ser 30, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ya saber dónde se van repitiendo los ángulos, ¿no es cierto? Y saber descomponer, yo les decía, ¿se acuerdan? En el plano inclinado, ¿no es cierto? Ustedes tienen que saber bien manejarse. Si no pueden manejar en plano inclinado, lo ponen en forma horizontal, ¿no es cierto? Este es mi eje X y este es mi eje Y. ¿Sí? Lo ponen horizontal, igual descomponen las fuerzas, ¿no es cierto? Pero es fácil visualizando, ¿no es cierto? O sea, solamente yo acá les estoy mostrando todas las fuerzas que actúan y cómo tengo que descomponer, ¿no es cierto? Este peso, siempre los pesos son verticales, ¿no es cierto? Este peso es vertical y yo tengo, si estoy en el plano inclinado, descomponer ese peso, ¿no es cierto? Tienen que saber manejarme bien esto, ¿ya? La siguiente semana vamos a hacer ya. ¿Y cuáles son nuestras aplicaciones de la estática? Nuestras aplicaciones básicamente son todo lo que son máquinas simples, máquinas compuestas, palancas, ¿no es cierto? Entonces ya básicamente en la primera condición nosotros vamos a hacer el laboratorio, que básicamente es lo que se llama aparejo potencial. El aparejo potencial es una máquina compuesta y una máquina simple solamente es una polea. Una máquina compuesta acá, como ustedes la ven, es una polea fija y varias poleas móviles. Esa es una máquina compuesta que se llama aparejo potencial, ¿no es cierto? Una palanca es una máquina simple, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver enseguida en la segunda condición de equilibrio, ¿ya? Entonces, básicamente, esto se llama aparejo potencial, ¿ya? Este de acá, con este yo les he puesto esta figura básicamente para que ustedes ya vayan familiarizándose. Aparejo potencial. Hay varios tipos de aparejo, hay aparejo factorial, hay varios tipos, pero este lo visualizamos, ¿no es cierto? Por decirle, si este vale 10, ¿no es cierto? Mi peso es de 10 newton, vamos a suponer, se divide entre 2 el peso, acá yo voy a tener 5, acá voy a tener 5. Acá se vuelve a dividir entre 2, yo voy a tener 2.5, 2.5. Acá este se vuelve a dividir entre 2 y yo voy a tener, fíjense, mi peso va a ser de 1.25, ¿no es cierto? Entonces, si este mi peso, yo les pongo como ejemplo, ¿no es cierto? Vale 10 newton. Este, mi resultado de acá, mi fuerza, va a ser de 1.25 newton, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve este aparejo? Para ahorrar esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? Este aparejo es una máquina compuesta que me va a ahorrar esfuerzo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que les quiero mostrar en esta figura, así como yo tengo que descomponer mis fuerzas, ¿no es cierto? Entonces ya con esto nosotros nos vamos a desarrollar ejemplos con la primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Fíjense, acá yo les he puesto este ejemplo y les pongo calcular las tensiones. Tengo el peso que es 50 newton y acá vamos a hacer la sumatoria. Acá lo voy a trabajar acá directamente, no me voy a ir a la pizarra, ¿ya? Entonces, fíjense acá. Yo puedo hacerlo directamente o puedo irme a un diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Acá vamos a ver dónde se repiten los ángulos, ¿no es cierto? Yo acá, por ejemplo, voy a proyectar esta línea. Ahí, una línea imaginaria, ¿no es cierto? Y si yo trazo una línea imaginaria hasta allá, voy a tener 90, acá voy a tener 60, acá voy a tener 30. Entonces acá, este ángulo va a ser de 60, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo ahí tengo ya mi ángulo de 60, entonces yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre o lo puedo trabajar acá directamente, ¿ya? Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿correcto? Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, lo voy a poner por acá. Entonces yo voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre, voy a poner de peso 60, hasta acá. Esa es la tensión 2.
Y yo tengo que descomponer eso, ¿no? Lo voy a descomponer acá. Lo voy a descomponer acá, ¿no es cierto? Ya sabemos manejar la descomposición vectorial, ¿no es cierto? Ahí está. La tensión 3, no, tensión, esa es tensión 2, tensión 3, dice, ¿no? Ya. Entonces la otra tensión, esta de acá, la voy a poner con el mismo color que está acá. Y va a ser esta de acá, ¿no es cierto? Y tengo el peso, fíjense el peso acá. Está, vamos a ver, uy, perdón. El peso está con otro color, lo vamos a poner con este color para diferenciar. Este peso está hacia abajo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces yo voy a tener, fíjense acá, voy a anotar, acá está esta extensión 2, ¿sí? Esta extensión 1, 3, perdón, acá. Y este es el peso de 50 newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer mi sumatoria de fuerza en X en Y o puedo trabajarlo con el teorema de Lamy, ¿ya? Vamos a hacerlo de las dos formas. ¿Sí? Cuando yo hago acá lo voy a hacer con la, acá lo voy a hacer con la sumatoria de fuerza y al otro lado lo voy a hacer con Lamy, ¿ya? Entonces cuando hago con sumatoria de fuerzas acá, fuerza en X, fíjense, va a ser fuerza 2 o tensión 2, coseno de 60, ¿no es cierto? Menos tensión 3, ¿no es cierto? Igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en X, ya está, en Y, va a ser igual a tensión 2, seno de 60, menos el peso, perdón, menos el peso que es 50 newton, igual a 0, ¿no es cierto? Entonces lo único que hago acá está fácil, ¿no es cierto? Solamente despejo la tensión 2, con la tensión 2 ya tengo la tensión 3, ¿no es cierto? Yo sé que tensión 2 va a ser igual al peso, a los 50 newton, dividido seno de 60, ¿no es cierto? Y ya tengo la tensión 2, ustedes me dirán ese dato, y la tensión 3 solamente va a ser, acá, va a ser igual a qué? A tensión 2 coseno de 60, ¿no es cierto? Ustedes me dan ese dato, acá me dan este dato. ¿Cuánto es eso? 50 seno de 60. 57.73. Newton, ¿ya? El otro. 57.73 por coseno de 60. 28.87. 28.87 Newton, ¿no es cierto? Ahora por Lamy, no sé si nos va a dar el tiempo, pero por Lamy, fíjense, otro método que es sencillito. Vamos a hacerlo hasta donde me dé. Vamos a ir guardando, ¿ya? En Lamy yo lo único que hago, fíjense acá, es tomar, por ejemplo, de este ángulo a este otro ángulo, de este ángulo de acá, de este vector al otro vector, y de este vector a este vector, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tengo acá? Yo anoto 60 más 90 son 150, ¿no es cierto? Acá tengo 90 y al otro lado tengo 90, 120, ¿no es cierto? La suma de los tres ángulos me tiene que dar 360, ¿no es cierto? 150 más 120 más 90 me da 360, entonces el teorema de Lamy me dice que el lado de un vector es al seno del ángulo opuesto, ¿no es cierto? Yo acá, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, yo voy a tener que la tensión 3 sobre el seno de el opuesto a 150, ¿no es cierto? Igual a la tensión 2 sobre seno de, ¿cuál sería? 90, ¿no? Igual al peso, y eso ustedes me lo van a hacer enseguida, se acaba creo nuestro tiempo, es al seno de 120, ¿no es cierto? Y eso me tiene que dar igual, o sea, ustedes van a agarrar, si es que se me corta el tiempo, esta ecuación con esta y esta con esta, ¿ya? Despejan tensión 2 y tensión 3 y encuentran tensión 2
igual, va a ser igual a ¿qué? A 50 sobre seno de 120, ¿no es cierto? Por seno de 90, pero seno de 90 es 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? 57.73. ¿Correcto? Fíjense de las dos formas. Y el otro, despejando, tensión 3 acá. Y se nos va a acabar el tiempo enseguida. A ver, vamos a tratar de que salga este valor. Tensión 3, ustedes me dictan el resultado. Va a ser 50 newton sobre seno de 120, ¿no es cierto? Seno de 120, todo por sería seno de 150, ¿no es cierto? Que está pasando de dividir a multiplicar, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuánto les da eso? 28.87. Lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá lo salvo ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende bien acá? ¿Sí? Sí, sí. Sí, 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 se entiende. Fíjense, lo hemos hecho con la primera condición de equilibrio acá. Acá, primera condición de equilibrio, ¿no es cierto? Y en el otro lado con el teorema de Lamy, ¿no es cierto? ¿Sí? De las dos formas tiene que darme lo mismo. Es una forma de comprobar, ¿sí? ¿Correcto? Limpiamos. ¿Han anotado todos ya? ¿Lo tienen registrado? Después se lo voy a pasar también esto mismo, ¿no? Ahora nos vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Me dicen que se entiende perfectamente, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a hacer este otro ejercicio. Yo se los he puesto para hacerlos acá, ¿no es cierto? Fíjense, acá tengo 60. Lo que quiero es que ustedes sepan manejar bien el tema de cómo descomponer sus vectores, ¿no es cierto? Fíjense, yo acá voy a trazar una línea imaginaria. Un sistema, vamos a poner de X y acá. Voy a ver dónde se repiten mis ángulos, ¿no es cierto? Entonces, ahí a veces tenemos mucha dificultad, ¿no es cierto? Fíjense acá, tengo 60, y este ángulo, ¿cuánto vendría a ser este de acá? 30, ¿no es cierto? 30, a veces me ponen 60, no va, ¿no es cierto? Y este de acá, ¿cuánto vendría a ser? 45, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, puedo trabajarlo como teorema de Lamy, o puedo trabajarlo haciendo la composición y la descomposición vectorial, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? Entonces yo acá voy a hacerlo, voy a poner mi diagrama de cuerpo libre. Y voy a graficar mis fuerzas, ¿no es cierto? Vamos a graficar la fuerza, voy a ponerle esta tensión 1, 45 grados, ¿no es cierto? Y esa es la tensión 1. La tensión 2, voy a poner 30 grados, ¿no es cierto? Acá. Y el peso. Y el peso estaríamos... El peso es de vertical hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces ese sería el peso, ¿sí? Yo acá voy a poner tensión 1. Acá tensión 2. Y acá el peso de 420, ¿no es cierto? Podemos hacerlo por Lamy o podemos hacerlo por descomposición, ¿no es cierto? Acá es 45, acá es 30 grados, lo ponemos un poquito más acá. Entonces, si yo hago Lamy acá, yo tengo que poner, si hago descomposición, voy a empezar haciendo descomposición, ¿ya? Si hago la descomposición, yo tengo que hacer mi sumatoria de fuerza en X, voy a hacer hasta donde me dé el tiempo y después ustedes lo siguen, ¿ya? Fíjense, tensión 1 va a ser
menos tensión 1, coseno de 45, ¿no es cierto? Más tensión 2, coseno de 30, ¿no es cierto? Igual a 0. Para y, ¿qué voy a tener? Me van dictando, voy a tener tensión 1, seno de 45, menos tensión 2, seno de 30, ¿no es cierto?